Bien, de nuevo buenos días a los que se han unido. Em, nosotros tenemos esta área grande, heterogénea, compleja de artes y humanidades. Entonces la idea es conocer un poco más para que los que no estén familiarizados con esta clasificación, esta es una clasificación internacional de la educación que está normalizada y pues están agrupadas las áreas. Y además también quiero que entendamos cuál es la región, sí, la región 4 en el proyecto, que es la que incluye allá norte de Santander, Santander, Boyacá y Arauca, como para que empecemos a ubicarnos no solo de dónde venimos, sino con quién también nos estamos reuniendo y en quién estamos pensando. Bueno, entonces, en esta clasificación hay tres grandes grupos. Uno, el primero, que pertenece en el que se ubican las subáreas de las artes, que como ven, incluye la mayoría de lo que entendemos por arte, empezando por todo lo que es producción audiovisual y medios de comunicación, incluye la dimensión del diseño, que además del diseño industrial de moda de interiores, pues nosotros aquí también podemos pensar en el diseño gráfico, eh, las bellas artes, que tiene que ver con toda la dimensión de escultura, de pintura, de exposiciones, happenings y demás. Las artesanías, razón por la cual pues tenemos invitados de Artesanías de Colombia y otros actores importantes de esta parte. Por supuesto, música y artes escénicas, que es tal vez una de las áreas más numéricamente más representativas en los departamentos y en Colombia en general. Por otro lado, como segunda subárea, están las humanidades que incluye la historia, la arqueología, la filosofía, la ética y la religión y la teología. Y también, si ustedes lo piensan en términos amplios, pues toda la presencia, por ejemplo, en el caso de religión y teología, de comunidades religiosas, de seminarios, de formación, de estudios religiosos, es importante tenerlo en mente. La tercera subárea incluye los idiomas, que es donde aparece, por ejemplo, por eso decía yo que llamábamos artes, la literatura, que obviamente pues tiene los aspectos no solo de creación, sino también lo que tiene que ver con ediciones, publicaciones, escritura, crítica literaria, ¿sí? Mejor, gracias. Y el aprendizaje de las lenguas, que como vamos a ver es crucial para todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos indígenas y con los retos que tenemos que asumir respecto de la acogida de visitantes internacionales y extranjeros. Bien, luego pues obviamente hay unos numerales, esos son los códigos internacionales que se usan, donde ponen artes no clasificadas, humanidades no clasificadas, idiomas no clasificadas, y al final otros programas que son a los que muchas veces se apunta recientemente, y son estos programas nuevos, transdisciplinares, interdisciplinares y específicos. Entonces, en ese marco se pueden dar cuenta que se trata de una área bastante compleja, bastante heterogénea, y que en el fondo está muy articulada en cuanto que la mayoría de actores de esta área tienen una incidencia en la cotidianidad de todo el mundo muy importante, ¿sí? En las actividades de otros campos, ¿sí? Sobre todo, pues, no solo en el tiempo de ocio y en la recreación, lo que sería el turismo, sino también en la formación personal que las personas puedan tener, ir a cine, ir a espectáculos, etcétera, etcétera. Y en las mismas, por ejemplo, actividades y cultos religiosos. Bueno,
aquí muy brevemente recordar el primer ejercicio de la fase 1 que nosotros hicimos en este momento, que fue la construcción del plan de acción. Hicimos muchas entrevistas, más de 20. Hicimos una encuesta larga y consultamos un montón de documentación que más adelante les mostraré un poco. Y tuvimos como resultado inicial, sin todavía terminar de hacer el ajuste después de la validación, entender que en el área, precisamente por su heterogeneidad y por su complejidad, hace falta una muy buena articulación de toda la comunidad, ¿sí? Que implica conocimiento y reconocimiento de lo que se hace, de lo que se produce, de lo que efectivamente incluye toda esta realidad que muchas veces es inmaterial, es simbólica, ¿sí? Y a su vez entender que estas producciones implican un montón de acciones, un montón de procesos que también por ser tales procesos no son del todo perceptibles. No tenemos como mucha conciencia de todo lo que implica. Por ejemplo, hacer un concierto, hacer una presentación, organizar una feria del libro, ¿sí? Tener eventos religiosos, etcétera, etcétera. Todos esos procesos son bastante complejos e implican muchas personas. Y la idea, obviamente, es entender que esto tiene que tener un carácter transterritorial, porque reconocer y conocer lo que hay, conocer y reconocerlo, implica que haya una forma de darnos la oportunidad de desterritorializarnos y entender otros procesos. Identificamos entonces esos 4 ejes, ¿no? Que tienen que ver, por un lado, la conexión entre la universidad, las comunidades y los territorios, ¿sí? Por otro lado, la actualización, y esto va a ser crucial, como lo vamos a ver después, porque toda la innovación que se nos llama a tener es no solo urgente, sino delicada, y no la podemos hacer a las carreras, pero tampoco podemos quedar esperándonos a tener la solución completa antes de implementarla. El cuarto eje es precisamente el conocimiento con impacto social, que implica en términos cotidianos lograr que la población en general vea con otros ojos todo este conjunto de producciones y de actividades artísticas, humanísticas, culturales en general. Y por último, la dimensión más complicada para nosotros que pertenecemos al área, y es la organización de los recursos, de los fondos, de lo que sería la sostenibilidad a largo plazo. Bien, esta área que incluye estos 4 departamentos, a su vez tiene su heterogeneidad. Si ustedes lo piensan, piénsenlo un poco en términos geográficos, imaginen cómo es, ¿no? Tenemos unas zonas montañosas, pero tenemos también luego unos valles y tenemos selvas, tenemos páramos, o sea, tenemos una geografía muy diversa y así también toda la cultura y toda las personas que habitan, ¿sí? Las trayectorias de tomos tienen como su homogeneidad en ciertos casos, ¿no? En el caso de norte de Santander y Arauca, lo mismo que en Santander, pues tenemos una tradición, por lo menos dependiendo de la época, si estamos hablando de comienzos del siglo, para el caso de norte de Santander, la explotación petrolera. En el caso de Arauca, el descubrimiento de los pozos en Cañón Limón, que transformaron mucho ese departamento, y en el caso de Santander, en Barranca, que es una de las razones por las cuales, por ejemplo, se origina la Universidad Industrial de Santander. En el caso de Boyacá, hay un poco más de trabajo cultural, pero en términos de minería, por ejemplo, podemos estar pensando en las esmeraldas. Muy importante
en los departamentos de Norte de Santander, Santander y Boyacá, toda esta tradición patrimonial y cultural, en parte precisamente porque nosotros tenemos lo que se llama la ruta de la independencia muy presente. O sea, en la tradición que nosotros manejamos, entendemos el papel que jugaron lugares como Ocaña, Villa del Rosario, Villa de Leyva, ¿sí? El Socorro. Entonces, ahí ya empieza a haber como otro tipo de articulación de los departamentos. Si vemos y pensamos en términos ya un poco más actuales de cómo estamos, tenemos estos dos departamentos, Arauca con una cantidad de habitantes un poco menor, bastante menor, o sea, menos de la mitad que los otros tres, 300.000 habitantes, y pensar sobre todo en que es el departamento que concentra menos población en las cabeceras urbanas y que tiene por lo tanto, un gran porcentaje de población indígena. Norte de Santander tiene más habitantes, pero igual la concentración es muy alta en las cabeceras. Estos dos departamentos acompañado de lo que decíamos del petróleo, con sus problemas de violencia, ¿sí? Pensar también que Norte de Santander no solo es Cúcuta, sino que es Catatumbo, son las comunidades indígenas Barí, que normalmente conocemos como motilones, Uva, de hecho hay un resguardo que comparten 3 departamentos, que son el resguardo Uva, que va a Boyacá, Arauca y Norte de Santander. Ahora bien, lo vamos a ver un poquito con más detalle en la próxima presentación, pero los programas que tienen que ver con esta área son mucho más disímiles, ¿sí? Sobre todo que en Arauca no hay programas de formación humanística y artística actualmente, y el número de estudiantes entonces es muy bajo comparado con los otros programas. En el caso de Boyacá tenemos un poquito muy parecida a la situación en términos de habitantes a la de Norte de Santander, y realmente podemos ver que hay una identificación con el área que llamamos antiguamente rural, mucho más alta que en los otros. Santander es la que más población tiene, pero a propósito de la población de los 4 departamentos, sí hay un fenómeno que de hecho es nacional, y es lo que podríamos llamar el envejecimiento de la población, ¿no? La cantidad de población joven es muy inferior a la cantidad de población adulta. Entonces, en proyecciones nos damos cuenta de que tenemos una situación curiosa y muy particular, por lo menos en los dos primeros, en Norte de Santander, Santander y Boyacá. Casi todos tienen más del 60% de la población concentrada en la capital. Y eso alguna vez yo se lo mencionaba a los estudiantes, yo les decía, realmente la disparidad es muy grande, la capital concentra más del 60% de la población, promediando más o menos, y todos los demás pueblos o ciudades pequeñas no alcanzan a siquiera ser ni el 30% de lo que es esa cantidad de población. Entonces, eso es una situación particular. Igualmente, si lo pensamos en términos de empresas, cuando nosotros hicimos el estudio, vimos por eso aparece ahí sin religiosas, porque queríamos entender desde la producción de papel, publicación, enseñanza de las artes, formación profesional en humanidades y cultura, más o menos cuántas empresas se dedican a eso. Y claro, uno ve de pronto que en el caso de Boyacá más o menos se registran 616, en el caso de Santander 1.600, sobre todo por la cantidad de escuelas musicales, pero en Arauca tenemos solo 88. Y en Norte de Santander 557, que empieza
hacer bastante más que Arauca, pero pocas al lado de un departamento como Santander. Y sin religiosas, porque cuando uno le suma las religiosas, que incluyen no solo las comunidades, sino todas las casas de formación, etcétera, etcétera, pasamos a miles, ¿sí? Santander tiene como 5.000. Entonces, pues digamos que nos da una imagen un poco distinta y uno diría, wow, hay muchas, sí, pero porque tienen ese carácter que es muy importante dentro de la homogeneidad que hay en todas. Y en el caso de Arauca, precisamente por la presencia de lo que uno llamaría los catequistas y los demás actores que tienen un compromiso espiritual. Bien, pues eso para no ahondar demasiado, ya aquí una pequeña síntesis, solamente un ajuste que quedó en la diapositiva. El Banco Mundial tiene otra clasificación y lo muestra de otra forma, pero es interesante porque tenemos, en el Banco Mundial se clasifican 4 tipos de departamentos. Ellos hablan de las 4 Colombias. Una Colombia que más o menos tiene un índice de necesidades insatisfechas muy bajo, en la cual incluye a Boyacá y Santander. Una Colombia que tiene un índice de necesidades insatisfechas mediano, que sería el caso de Norte, aquí aparece tipo 1, pero sería tipo 3. Y en esta región no hay de la más bajita, que es la tipo 4, que es con un índice de necesidades básicas insatisfechas muy alto, ¿no? Que podríamos pensar en las zonas más amazónicas o en el Chocó, ¿sí? O en San Andrés. Y luego están las tipo 2, que son zonas que pueden tener un índice alto, pero una producción, en el caso de Arauca por el petróleo, alta. Entonces genera una situación distinta. Está la síntesis de las empresas culturales y quería que tuvieran presente el número de estudiantes en educación superior que están en cada uno de los departamentos. Si ustedes se fijan, no superamos, lo vamos a ver un poquito más, pero les adelanto, en Norte de Santander son 70.000 estudiantes en educación superior, en Santander son 123.000, ¿sí? Y en Boyacá creo que son 88.000. Pero de artes y humanidades son solo 2.100, 1.700 y 4.200. Entonces, fíjese que porcentualmente coincide como la realidad de quienes se dedican o quienes nos dedicamos a esta área de conocimiento. En términos laborales, pues también tenemos esa realidad de la informalidad en los 4 departamentos y sobre todo en Arauca, norte de Santander y en parte de Santander, la presencia de inmigrantes, por lo que ya algunos conocen a fondo, otros en general, de la hermana República de Venezuela, que empezaron a llegar muchos en los últimos 15 años. No olvidar, por favor, y tener presente, porque no tienen una presencia grande en nuestras ciudades, las comunidades indígenas Uba, Barí, Yucpa y otras más que podemos mirar. En términos generales, ya siempre pensar en la importancia cultural y museológica que tiene Boyacá, entender, en el caso de Santander, pues el peso que tiene a nivel de formación universitaria. En el caso del norte de Santander, su realidad intercultural. Y en el caso de Arauca, también pensar en la interculturalidad y su realidad minera. Entonces, eso como para ubicarnos un poquito más en el área de artes y humanidades respecto de esta región 4 que nosotros estamos de alguna manera pensando a la hora de pasar a los talleres. Gracias. Bien, entonces la importancia de que lo escriban ya es para que no nos veamos en una especie de sesgo, sino justamente que esa percepción es crucial a la hora de pensarlo con esto que les voy a decir.
Entonces sí quisiera como tener claro si la mayoría o todas y todos ya han terminado de hacer su observación, su primera reflexión, su primera precisión, ¿sí? Veo algunas personas escribiendo, damos unos minuticos. Es para que no me rebote. Listo, gracias. Creo que sí, ya. Bien, este ejercicio de síntesis es un ejercicio de síntesis bastante arduo, importante para tratar de organizar y podernos dirigir de una manera óptima, eficiente a lo que queremos hacer por la tarde. ¿Mm? Hicimos un análisis general con todo el estudio, tanto previo que habíamos hecho en los planes de acción, como un estudio nuevo con nuevas información, y con eso además estuvimos leyendo, y esta es la primera parte, los planes de desarrollo departamental, que vimos que coincidían bastante bien con muchas de los hallazgos con otras fuentes de información. Y en esa lectura transversal, podríamos decir comparada, encontramos 8 focos comunes, ¿sí? Los voy a sintetizar para que podamos ver ya los hechos, qué es lo que queremos. Estos focos son cruciales porque nos dan la base para entender el hecho. El primer foco tiene que ver con el patrimonio, la memoria y los saberes. Y en efecto, en los 4 departamentos tenemos en diferentes aspectos preocupaciones, miradas, proyectos sobre la realidad patrimonial. El segundo foco, que es común, pero lo mismo, no, pero igual, no en la misma, no al mismo nivel, para unos departamentos es más importante, para otros un poco menos, pero coincide, ya aquí en esta lectura, en esta interpretación, el hecho de que un departamento lo vea como un proyecto con número de lectores solamente y otro lo vea como todo un gran plan para transformar la educación en las escuelas, no impide que se vea la conexión, ¿sí? Entonces hay a nivel de libro, lectura, bibliotecas y agenda editorial ciertas correspondencias. Ese sería el segundo. El tercero tiene que ver con la preocupación que tienen los departamentos respecto del tránsito a la educación superior y la permanencia. Porque como ya les comenté, el número, si ustedes piensan en el 1.300.000 habitantes, en el 1.600.000, en los 2.500.000 y piensan que hay 130.000 habitantes, 130.000 estudiantes o 70.000 u 80.000, pues la brecha es grande. Obviamente eso se puede mirar con más minucia, pero la idea es tener claro que es una coincidencia. El cuarto foco es crucial, ¿sí? De alguna manera, y lo voy a insistir un poco más adelante, la preocupación por la conectividad, la actualidad en las tecnologías de la información y la comunicación y en general toda la producción de conocimiento científico y tecnológico que incluye no solo ciencias naturales, ingenierías, sino que también incluye ciencias sociales y humanas. Es otro foco de convergencia importante porque evidentemente la conectividad a través de la tecnología ha hecho posible incluso este tipo de estudios, el hecho de que los hubiéramos podido tener acá. O sea, es un trabajo que tiene ya una infraestructura que lo posibilita. Y lo mismo, de diferentes formas, hay unos departamentos que están más conectados, otros menos, pero están enfocados hacia algún problema que tiene que ver con este foco. El quinto foco tiene que ver con la formación artística y la profesionalización, ¿sí? Ya nada más, aunque no incluye el área, nosotros tenemos otro proyecto de Artes para la Paz, algunos de ustedes lo conocen,
A través de ese proyecto ya tenemos identificados aproximadamente 400.000 personas, músicos que no están profesionalizadas, 400.000 no, perdón, 4.400, perdón, solo 400, quítale el 1.000, que están interesados en profesionalizarse. Y que es un número grande si uno lo piensa en términos de lo que un programa tiene. En la formación artística también hay unas líneas de trabajo fuertes. En el caso del Norte de Santander se desarrolló un subsistema del Sistema General Nacional de Formación Artística. Allá en Nacional se llama CINEFAC, el departamento CIDEFAC. Boyacá le apunta mucho a los cursos formales y no formales, o sea, fuera de la educación primaria y educación superior. En Santander también aparece esa realidad crucial y hay unas destinaciones importantes. Ahora vamos a ver un poco esa inversión. En Arauca es un poco más básico, pero sí están pensando en la realidad formativa y del entretenimiento. Entonces, hay un poco de desigualdad en este foco, pero es compartido. Cercano a ese estaría el foco 6, que tiene que ver con el turismo cultural y la valorización del patrimonio, que es muy parecido al foco 1, que tenía que ver también con esa dimensión, pero aquí miramos el énfasis o nos dimos cuenta que hay un interés por tratar de hacer que el turismo sea una realidad económica, ¿sí? Una realidad que aporte al PIB del departamento. De hecho, por ejemplo, en el caso del Norte de Santander, pues estaban pensando en generar una marca región, lo mismo que en Boyacá. Santander piensa en los rutas y los caminos, ¿sí? Y aspectos que tienen que ver con unas competencias para que haya turismo, como puede ser el caso del bilingüismo con el inglés. En el caso de Arauca, el turismo es un poco más bajo, pero también están viendo que sí hay una necesidad de fortalecerse por ese lado. Entonces ese sería como el foco 6. El foco 7 tal vez es el que es universal, no solo para los 4 departamentos, sino para toda Colombia. Es el que tiene que ver con la paz, las víctimas, la memoria y la cohesión social. Es un eje presente de diferente manera. Tanto en el caso del Norte de Santander es muy interesante porque el mismo plan de desarrollo se titula así, Norte de Santander, Territorio de Paz. En el caso de Boyacá hay toda una línea estratégica dedicada a Boyacá, Tierra de Paz, y por supuesto que Santander también tiene toda una dimensión, lo nombra en términos de seguridad. Y Arauca, pues por supuesto que también. Entonces este foco que tiene que ver con esta dimensión, que también podríamos enunciar como de violencia, es transversal. Y el último foco repite un poco lo que hemos visto en el foco 6, que era sobre el interés y la preocupación por el bilingüismo en las lenguas desde los colegios, pasando por la formación universitaria y recopilando también, porque en 3 departamentos hay culturas étnicas propias que tienen sus propias lenguas y hay un interés por, primero, no dejarlas perder y segundo, por, además de mantenerlas vivas, divulgarlas. Bien, entonces ahora pasamos a los 4 hechos. El primer hecho, entonces ya yo esperaría que todos lo estuvieran escrito para que no se nos... concentra la idea o el gran asunto del conocimiento y reconocimiento de los patrimonios culturales territoriales. Sin duda alguna, en este hecho ya involucramos todo lo que tiene que ver con el problema del turismo, el problema del deterioro de los sitios de interés patrimonial, la pérdida de identidad. O sea, es un hecho complejo en la medida en que, visto desde nuestra área, ¿sí? Aquí hay una preocupación común. Yo incluso lo alcancé a ver en otros departamentos, ¿sí?
mm, en un departamento que visité hace un tiempo, en un documento local, hablaba de la huilensidad. Nosotros hemos escuchado hablar también de la santandereanidad y así. Entonces, aquí tenemos algo que pensar y algo que articular, porque de alguna forma, si bien nosotros nos consideramos mestizos, también tenemos una realidad nativa importantísima que tenemos que aprender a reconocer. ¿Mm? Mm, Aquí, por ejemplo, en el caso del uso hotelero, que no es, la capacidad está casi que podría decirse utilizada a media marcha, porque realmente si uno se fija, con todo el interés que hay, la capacidad hotelera solo se usa en promedio al año el 50% en Boyacá, el 42% en Santander, el norte de Santander el 40%, en Arauca el 25%, y eso pues indica un poquito que este hecho resulta eh, común a los cuatro, y por eso decidimos englobar, si ustedes se fijan, identificar un hecho implica hacer una interpretación y hacer un recorte de muchas cosas, lo que no quiere decir que los hechos en algún sentido también se relacionen. ¿Mm? En términos de infraestructura también es bastante claro, ¿no? O sea, si se hace una mirada, mantener 278 instalaciones en Santander, o 210 o 244 Boyacá, entre casas de cultura, museos y demás, pues es un volumen grande, ¿no? Arauca tiene un poco menos, bastante menos, pero pues eso ya implica que el patrimonio y pensar en el patrimonio nos lleva a considerar mucho la financiación. ¿Mm? Y es como ese tipo de retos que tenemos. Ahora bien, curiosamente, la dedicación, este es un presupuesto del cuatrienio, no es anual. El presupuesto de los departamentos, para los que no los conocen, yo personalmente tampoco lo tenía tan claro. El caso de Arauca no está porque no está reportado vía internet, o sea, no es de acceso público. O sea, es de acceso público, pero no en línea. Está del orden de los 8 billones, bueno, 9 billones en el caso de Boyacá, pero si usted mira lo que se dedica a cultura y turismo, que son como los dos rubros que más nos interesan, difícilmente alcanzan el 2%, ¿sí? Que uno dice, bueno, pero ¿por qué tan poquito? Pues hay que mirar todo el presupuesto y darse cuenta que realmente manejar un departamento muy complejo no es que sea poquito, pero ya mirando los departamentos sí hay como una cercanía en el hecho de que estamos hablando de un punto, 2 puntos, pero sí, en el caso del norte de Santander, sí resulta bastante bajo, sobre todo por la situación que veíamos que les interesa solucionar. ¿Mm? Entonces ya ustedes pueden hacer las cuentas. Esto es para el cuatrienio, o sea, para 4 años, ¿no? Más o menos. Y es la proyección, ¿sí? Bien, ese es respecto al primer hecho, entonces el patrimonio. El segundo tiene que ver con la realidad económica o la dependencia de las artes y humanidades a la financiación pública y el hecho de que tiene economías inestables. Es decir, que realmente la situación de muchos de los actores de nuestra área se encuentra comprometida, ¿sí? Em, en general, se puede ver que los departamentos tienen una dedicación a las personas mayores que no tienen cubierta su pensión o una forma de vida. Entonces, de alguna forma, en los departamentos sí hay como un interés por entender que los artistas y los sabedores merecen un reconocimiento por lo que han hecho. Y entonces hay unos rubros que dedican a esa dimensión. 1.277 personas en Colombia, pues no son muchas, pero son algo. ¿Mm? Ahora bien, como dependen de las convocatorias pues siempre son cíclicas y son temporales y son cortas. Entonces ahí realmente tenemos que
necesitamos pensar cómo ver algunas alternativas a esa dimensión problemática, ¿sí? Recuperar la infraestructura no es fácil, pero es una realidad que se necesita afrontar. Casi todas tienen que ver mucho con los artesanos, las artesanías, parte de por eso le decía yo que se podrían estar relacionando, de la realidad del patrimonio cultural, del hecho uno, aquí se concreta en las personas, ¿no? Los artesanos, los artistas, los humanistas, los escritores, que de alguna forma dependen de esa economía que no es muy segura, porque realmente nosotros en el país personas que puedan vivir de lo que hacen, de su arte, son muy pocas, y es algo que hay que de alguna forma abordar. Se ven oportunidades en las industrias creativas, se ven oportunidades con las nuevas tecnologías, pero hace falta hacer que sean mucho más cotidianas y que haya más homogeneidad en el acceso y en el conocimiento para usarlas. El hecho territorial 3 ya no es por parte del artista, del actor, sino por parte del, llamémoslo así, el público que se forma y que de alguna manera el público que se forma en los colegios, en las universidades, pues va a ser el que solicite al artista, al actor, al humanista, que le siga ofreciendo información, actividades, etcétera, etcétera. Todos los departamentos dedican ven en la formación artística grandes oportunidades para tener mejor calidad, incluso para exportar, ¿sí? También ven un poco como esa realidad de fenómenos nacionales que ha habido en el pasado, bueno, todavía presentes, ¿no? De grandes artistas que terminan siendo figuras internacionales y que de alguna forma le dan algún beneficio a la población. Entonces, esa formación artística hay formas de apoyo a bandas, a centros musicales, asistencia bibliotecaria, pero vuelve y juega, depende del departamento y depende pues del interés particular de la región. Siempre está la duda de la financiación, pero de alguna forma es importante aprovechar lo que hay, y lo que hay implica en gran medida por un lado, la formación integral, por otro lado, la identidad y fortalecer la formación artística. Sin eso es difícil, o sea, para que nosotros a nivel de instituciones de educación superior tengamos la capacidad de seguir expandiéndonos, implica que las personas que vienen tengan también no solo el interés, sino la formación necesaria para continuar su proceso, y eso implica formar las bases. O sea, reducir esa brecha institucional. El cuarto hecho, que es transversal a los anteriores, porque muy probablemente ustedes piensen, y no sin razón, que las dificultades del patrimonio, de la realidad artística y de la formación tienen que ver mucho con la violencia, tanto de una manera negativa como positiva, porque sí se piensa, como dice, ¿no?, que realmente con la formación en artes y humanidades se puede construir una cultura de paz. Realmente en los departamentos esa idea está presente, como lo vimos en los focos, y creo que la realidad del conflicto, si bien hemos dado pasos, pues no deja de ser presente. Aquí estamos hablando, además de víctimas, de campos minados, de violencia cultural, ¿sí?
un montonón de dimensiones que este hecho respecto de la conflicto y la cultura de paz sea importante no perderlo de vista, porque gran parte de nuestro discurso, de nuestra narrativa, de nuestra visión hacia la sociedad es precisamente orientada en esta dirección. Este presupuesto, fíjese que no es, que es muy interesante porque uno pensaría hay un desequilibrio en la inversión en cultura respecto de la inversión en seguridad, no lo es, ¿sí? Salvo en el caso de Norte de Santander, que es un poquito más alto, pero realmente en los otros departamentos lo que tiene que ver en sentido estricto con estos proyectos de seguridad es muy homogéneo al de cultura, incluso inferior. Bien, entonces, ahora el ejercicio, como ustedes ya tenían escrito sus interpretaciones sobre lo que considerarían un hecho para esta región según su perspectiva, en este QR vamos a hacer otro ejercicio y es, conocidos estos 4 hechos, miremos en qué coinciden, ¿sí? Lo que ustedes escribieron, cómo coinciden con estos 4 hechos. Ahí en la encuesta les vuelven y les aparece. Muy importante hacerlo porque ahora que salgamos un poquito el tiempo que le tenemos dedicado al almuerzo, en ese tiempo nosotros vamos a organizar las mesas para invitarlos ya a los salones de trabajo esta tarde. Entonces, por favor, aquí les damos un tiempo un poco más largo, unos 10 minutos, para que lo puedan resolver. Ahorita que ya tengan el QR, les paso la diapositiva donde está como la síntesis de los 4 hechos. De todo modo, les recuerdo que en la encuesta también aparecen.